Buenas tardes a todos, hermanos. Que el Señor le bendiga en esta hora. Gracia y paz a todos vosotros. Damos gracias por esta tarde. Gracias por poder reunirnos juntos como iglesia. Y también damos la bienvenida y nos agrada mucho que sé que hay personas que están de visita hoy y les saludamos entrañablemente. Nos alegramos mucho de que estén con nosotros en esta tarde de noche y que podamos juntos alabar al Señor, conocer al Señor y escuchar ahora su palabra. Así que les ruego a todos los hermanos y a todos, por favor, que pongan su teléfono en vibración o en silencio para que nada interrumpa la exposición de la palabra de Dios que va a acontecer ahora. Así que nos preparamos nuestros corazones para recibir el mensaje de la Escritura. Estaremos este Viernes Santo, estaremos compartiendo el mensaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 1 al 21, que es la conversación del Señor Jesús con Nicodemo. Al finalizar el sermón, estaremos compartiendo juntos y participando, celebrando de la Santa Cena, recordando la muerte del Señor Jesús en la cruz de Calvario por nuestros pecados. El Evangelio nos recuerda todo el tiempo que somos grandes pecadores, necesitados de un gran Salvador, y ese gran Salvador es Jesucristo, el que derramó su vida, toda su sangre en la cruz de Calvario para limpiarnos, para justificarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Y por eso anhelamos que en esta tarde el mensaje de su palabra sea claro y sea relevante para todos nosotros. Quería hacerte una pregunta antes de leer el texto en Juan capítulo 3, versículos 1 al 21. Si tuvieras la oportunidad ahora, si alguien te dijera que vas a tener la oportunidad de empezar todo de nuevo, no solamente las cosas más cercanas que has vivido los últimos años, sino empezar de cero de verdad, volver a nacer y empezar a ordenarlo todo de una forma diferente. Y la pregunta a ese razonamiento es, ¿qué cambiarías? Si tuvieras esa oportunidad de empezar de nuevo, ¿qué cambios harías en tu vida? ¿Qué cosas no harías? ¿Qué cosas evitarías? ¿O qué cosas sí volvieras a hacer? Quiero que pienses en esto. ¿Qué harías con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida hoy? Yo creo que el mensaje de la palabra en esta sección es muy oportuno, porque desde el comienzo del Evangelio de Juan, el autor está demostrando que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios de salvación. Desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto, la historia de la humanidad, cuando miramos la historia humana, nos damos cuenta que es una historia triste, es una historia de conflicto, es una historia de luchas de poder, es una historia de sufrimiento, de guerras. Pero realmente detrás de eso visible, o mejor, por encima de eso visible, hay una gran historia que está por encima de cualquier historia humana de cualquier época, que es la gran historia de Dios salvando a un pueblo por su misericordia, aunque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de ese Dios. Dios ha tenido compasión y misericordia y toda la expectativa del Antiguo Testamento de salvación a un pueblo que es Israel. Pero más allá que un pueblo físico, hay una expectativa de salvación a la raza humana. Y lo que sucede es que Juan en su evangelio está diciendo claramente que todas estas expectativas de redención encuentran cumplimiento satisfactorio y pleno en la persona y la obra de Jesucristo, el Verbo de Dios. Cuando llegamos al capítulo 3, Jesús ya ha hecho en este punto del evangelio de Juan señales indubitables que conducen a los lectores y a quienes escuchan este mensaje a entender quién es Jesús.
No solo el convertir el agua en vino, como sucede en el capítulo 2, que revela que Él trae el reino de Dios, el nuevo orden que se inaugura con la llegada precisamente del Mesías, el cual cambia todas las cosas, renueva todas las cosas para satisfacer definitivamente esta necesidad básica del ser humano, pecador, necesitado de salvación. También Jesús, antes del capítulo 3, que se narra en el Evangelio de Juan, se nos dice que purifica el templo. El templo estaba lleno de religión y de ritos y de rituales mecánicos. Él purifica el templo. Es obvio que ahora es Jesús mismo el verdadero centro de la fe y adoración, y no el templo, no la religión. Y como veremos hoy en el pasaje de Nicodemo, esto tiene mucho que decirnos a nosotros hoy acerca de la religión que puede envolvernos y puede conquistarnos, haciéndonos creer que somos algo que en realidad no somos, como le pasa al personaje de nuestra historia aquí en Juan capítulo 3. Lo que ha ocurrido hasta aquí en el Evangelio de Juan ha hecho a muchos meditar, a muchos incluso creer, reflexionar en lo que está pasando. Y yo espero que el mensaje de la palabra en esta tarde te haga reflexionar en tu vida, te haga meditar en lo que estás viviendo, te haga pensar en tu presente y también te haga pensar en tu futuro, en lo que estás viviendo hoy y en lo que tendrás que enfrentar mañana. Porque la vida que estamos viviendo hoy simplemente un día llegará a su final biológico, físico, y todos tendremos que dar cuenta, creamos o no creamos, delante del Dios, creador de los cielos y de la tierra, porque finalmente no somos un producto del azar ni la casualidad. Así que leamos el texto en Juan capítulo 3, versículos 1 al 21, y oremos que el Señor en esta tarde nos hable alto y claro a todos los presentes. Dice la Escritura, Juan capítulo 3, versículo 1 al 21. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo,
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre, esta es tu palabra. Y nosotros frente a tu palabra estamos desnudos. No hay nada que podemos esconder. Tú puedes mirar dentro de nuestros corazones. Tus ojos son como llamas de fuego que pueden discernir lo más profundo del alma. Señor, delante de ti estamos expuestos. No podemos engañarte. No podemos cubrir nuestra desnudez con maquillaje de obras, de religiones, de moral. Padre, somos simplemente pecadores, necesitados de tu infinita misericordia. Y en esta hora yo te ruego que tu palabra produzca mucho fruto expuesta en este lugar. Que tu palabra proclamada abra los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos. Liberte, Señor, los corazones, desencadene la voluntad, ilumine la mente, el entendimiento de los que escuchan y edifique a tu pueblo. Y que toda la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén, Padre. Hermanos, pues en este pasaje tenemos una conversación trascendente. Del verso 1 al 15, vemos cómo Juan, el que escribe el Evangelio, nos está narrando este diálogo. Evidentemente, aunque esto es casi ya el final de la predicación, Nicodemo, que en un punto se queda en silencio, tiene una experiencia con el Señor y en algún momento Nicodemo quizás narra esta historia, o el propio Jesús se lo narra a Juan, porque evidentemente Juan, el apóstol Juan, no estaba en este diálogo privado entre Jesús y Nicodemo. Entonces, este es el primer pasaje en el Evangelio donde Jesús enseña amplia y claramente sobre el reino de Dios. Enseña a este hombre de Israel, este hombre que es una eminencia del pueblo de Israel. Le habla a este hombre que viene a Jesús de noche. Algunos han dicho, es que no quería que lo vieran. Incluso se usa este pasaje para decir, a veces hay cristianos que vienen a la iglesia escondidos como Nicodemo, para que no lo vean. Traen la Biblia en la mochila para que no sepan dónde va. Yo no creo que Nicodemo se estaba escondiendo para hablar con Jesús. Yo creo que sencillamente a la luz del intenso ministerio público que Jesús estaba llevando a cabo, era muy difícil dar con Jesús y Nicodemo encontró la hora propicia, tranquila, porque él quería hacerle preguntas importantes que estaban en su mente rebotando de tapa a tapa de los sesos, ¿no? Y él quería hablar con Jesús, él quería decirle estas preguntas, él tenía dudas legítimas y sinceras que Jesús le va a responder de la manera que lo hace en el texto. Entonces, Nicodemo llega, versículo 1 nos describe a este hombre. Nicodemo es un principal entre los judíos, es un líder religioso, y llega a Jesús en versículo 2 y le dice, es muy protocolar, por cierto, como Nicodemo le habla al Señor, sigue un protocolo, le dice, maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas, las señales que tú haces, si no está Dios con él. Así que Nicodemo llega con una fe a Jesús, pero una fe defectuosa. Yo no sé cómo tú llegaste hoy, pero la realidad es que creas o no creas en Dios, creas o no creas en Jesús, todos tenemos una fe. Todos tenemos una fe defectuosa en muchas cosas. Las personas planifican lo que van a hacer dentro de un mes, tienen una agenda, planifican como si no se fuera a acabar el mundo mañana, ¿no? Entonces, de una forma u otra, todos tenemos una fe y todos tenemos un evangelio en el sentido de unas buenas nuevas. Todos tenemos estándares de lo que es el éxito, de lo que es la felicidad. Y el problema con esto es que nuestra fe y nuestros estándares tienen que ser corregidos
porque tenemos que poner las cosas en perspectiva y nuestro corazón defectuoso tiene que empezar a latir y sentir tal y como Dios lo diseñó, cosa que no sucede por causa del pecado, y nuestra carne desea más que las cosas de Dios, desea las cosas de este mundo, desea construir nuestro pequeño y tonto reino personal donde nos creemos infalibles y suficientes sin Dios, y esto tiene que ser corregido. Esto es lo que se llama en una palabra redención. Necesitamos ser salvados de esa necedad de intentar vivir la vida de espaldas a Dios. Así que Nicodemo viene con una religión tremenda, con un trasfondo de todo el Antiguo Testamento, con conceptos muy importantes, con convicciones, pero con una fe defectuosa, y se sienta nada más y nada menos con el mismísimo Hijo de Dios, que es Dios encarnado en la persona de Jesucristo. Y dice que nadie puede hacer las cosas que él hace, Jesús, si no está Dios con él. Así que Nicodemo, con esta fe defectuosa, se acerca a Jesús, y en el versículo 3 Jesús le responde. Y le responde sin protocolos, le responde sin rodeos. Jesús simplemente conoce lo que hay dentro de Nicodemo. Por cierto, déjame decirte esta tarde, si no te has percatado todavía, de que Jesús, que está hablando a través de su palabra en el poder del Espíritu y usando un vaso miserable como este predicador que está acá, conoce lo que hay dentro de tu corazón. Jesús sabe lo que hay en tu corazón. Jesús sabe cómo ahora el Espíritu va a tomar esta palabra y va a hablar a tu corazón tal y como tú necesitas escucharla. Y Jesús, sin mucho protocolo religioso ni rodeos demagogos, apunta de una vez y un tirón a la necesidad de Nicodemo. Versículo 3, Jesús le responde, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿What? ¿Qué cosa? ¿Qué significa esto? Hermanos, ¿se dan cuenta? No hay elogios innecesarios en la conversación. No hay una forma, un método. Nicodemo no logra ver quién es el que tiene delante. Tiene delante al rey prometido del reino de Dios, el hijo de David, el hijo de Abraham, el hijo de Adán, el hijo de Dios. Él no lo logra ver. ¿Será este el profeta de que habló Moisés? ¿Quién es este? ¿Será Elías que ha resucitado? ¿Quién es? Y Jesús le deja claro a Nicodemo en el versículo 3 que con toda su moralidad, aunque sea un principal entre los fariseos, entre los judíos, con toda su preparación académica, posiblemente hablaba más de 2 o 3 idiomas Nicodemo, con toda su preparación teológica. ¿Cuántos se saben aquí el Antiguo Testamento? ¿Cuántos pueden declamar 1 o 2 salmos de memoria ahora mismo? ¿Quién puede? Levanta la mano, ¿quién pueda? Bueno, imagínate, este hombre Nicodemo recitaba porciones enteras, posiblemente se sabía los salmos completos. O sea, este hombre podía declamar y recitar a los profetas. Y lo que Jesús le está diciendo, Nicodemo, todo ese conocimiento que tienes, que por cierto es importante, pero eso no te deja ver todavía a quién tienes delante. Nicodemo, tú te crees algo de ti mismo equivocado. Tú no entiendes que todo ser humano nace de forma natural, y esto nos incluye a ti y a mí, dañado por el pecado. Todo ser humano nace con un corazón que no late como debería latir. Con una vida deformada y deseos que están deformados por causa de la vanidad del pecado. Como dijo David, en pecado me concibió mi madre. Y que todo ser humano necesita un cambio trascendental, que no es una cultura nueva. No es un cambio de país, como algunos creen que van a otro país y todo va a cambiar y todo va a ir bien de pronto, así como Pinocho en el famoso cuento. Todo ser humano necesita un cambio trascendental, un trasplante de corazón. Y todo ser humano necesita entrar al reino de los cielos. Y para que esto suceda es necesario un nuevo nacimiento, es necesario ser hechos de nuevo otra vez.
Para Juan, el que escribe el Evangelio, es importante que sus lectores entiendan que precisamente este reino de Dios, ¿recuerdan a Marcos, el evangelista? Cuando Marcos escribe el Evangelio, él dice que las primeras palabras de Jesús, ¿cuáles fueron? El reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido, por tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Hermanos, y no significa esto que en este mundo es el reino de Satanás y que Dios no puede controlar ni hacer nada y hay como dos reinos en pugna. Mira, hermano, lo que está diciendo el evangelista, lo que está diciendo aquí Jesús de entrar al reino, es que Dios es el Rey soberano y eterno sobre toda la creación, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todos los seres, ángeles, incluso los seres caídos, demonios, toda la humanidad, toda la creación está a merced y bajo el control absoluto del único Dios soberano que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ese Rey de Reyes y Señor de Señores, pudiendo enviar a su Rey Jesús a este mundo a condenar a todo el mundo y con el simple aliento de su voz crear nuevos seres humanos y establecer una nueva creación con nuevas criaturas para siempre, y toda la antigua creación se va al infierno y sigue siendo justo, perfecto y soberano Dios. Dios decidió desde el comienzo enviar a su Hijo no para condenar al mundo, como dice Juan, sino para revertir los efectos del pecado y hacer que seres humanos de esa raza caída, ahora por la gran misericordia de Dios y por el gran poder soberano y redentor de Dios, que es capaz de no solamente crear, sino con el aliento de su voz, es capaz de salvar de entre los muertos y hacer nuevas criaturas a esos seres humanos caídos. Dios decidió que un grupo de esa raza humana experimente su benevolencia y su misericordia, y ese grupo es los que van a heredar con Cristo en el reino eterno todas las cosas. Y cuando Jesús está diciendo para que entres al reino de Dios, es para que seas verdaderamente pueblo de Dios. Y esto se crea en Nicodemo un cortocircuito. Nicodemo tiene un profundo conocimiento profesional del Antiguo Testamento. En el versículo 4, después que Jesús le dice que su necesidad básicamente es volver a nacer para entrar en el reino de Dios, Nicodemo casi que se ríe. Mira, lo que hace Nicodemo en el versículo 4 es hasta un sarcasmo. Usa es como que, tú sabes, tú estás nervioso y te empiezas a reír, no sabes qué vas a decir. Él no entiende lo que está pasando y de pronto usa un sarcasmo. Le dice: a ver, Jesús, ya te dije que hace señales, que nadie puede hacer eso si Dios no está con él. Pero ya esto de nacer de nuevo me parece que hay algo que está mal. Espérate. Y dice el versículo 4, y también hay algo que está mal en la vista y no veo bien ya, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Se dan cuenta de que parece que Nicodemo se está riendo? ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Por cierto, Jesús, ¿de qué estás hablando? ¿Qué significa entrar en el reino? Yo soy israelita. Yo puedo explicar mi descendencia desde las tribus, desde los patriarcas. Yo soy el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios sino Israel? Y ahora tú me dices que tengo que volver a nacer siendo yo un judío circuncidado, pueblo del pacto, para entrar en el reino de Dios. Hermano, nos damos cuenta entre la risa de lo que Nicodemo, o el sarcasmo que Nicodemo usa, que juega con esta idea, que es una señal, por cierto, de su incredulidad. Nicodemo está simplemente muy confundido. Hermanos, y si tú me preguntas, ¿cuál es tu valoración de la raza humana? ¿Hay gente mala, buena? Yo creo que el ser humano está muy confundido.
Yo creo que en el fondo, la raza humana, cualquier ser humano, cualquier persona, su incertidumbre, su tristeza, su descontento, su vacío interior, que lo expresa de muchas formas, muchos conflictos, muchos problemas. El ser humano está profundamente confundido de quién es, de dónde viene, a dónde va, cuál es el propósito de su existencia, por qué las cosas no me salen como había pensado, por qué cada vez que llego a un momento en que me siento parece que bien, me enfermo, se enferma alguien, todo como que se va por el caño, es que no logro levantar cabeza. El ser humano está muy confundido. Nicodemo está cegado a su propia condición y así está el ser humano. Se autopercibe de forma equivocada. Está ciego a su propia condición, ve los problemas del otro, por cierto, puede ver incluso, puede detectar, puede descubrir cosas físicas, químicas, experimentos, y no puede descubrir o mirar dentro de su propio corazón. No puede limitar, no puede impedir sentir envidia, sentir arrogancia, orgullo. No puede impedirse a sí mismo sentirse descontento. No hay pastilla inventada para la felicidad. Y esto es un mensaje doble, mis hermanos, acerca de Nicodemo. Es un mensaje, por cierto, para los estudiantes del seminario que están estudiando teología. Evidentemente, Nicodemo es un mal creyente, pero no se da cuenta. Tiene teología, escucha bien, tiene teología, tiene religión, pero no tiene a Dios. Y tú dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este hombre tiene toda esta teología en su mente acerca de Dios, pero no tiene a Dios? Hermanos, y esto es un problema que tenemos hoy en la cristiandad. Cuando vemos el libro de los jueces, por cierto, en el Antiguo Testamento, vemos que después de Josué se levantó otra generación. Ellos no decían que eran amorreos, ni cananeos, ni filisteos. Ellos seguían siendo israelitas, pero dice la palabra de Dios en el libro de los jueces que se levantó una generación después de Josué que no conocía a Jehová. Y podemos correr el riesgo de, aunque nos llamamos cristianos, aunque nacemos a veces, nuestros hijos nacen en las iglesias y les inculcamos una cultura, incluso una espiritualidad evangélica, estas personas no se dicen que son mundanos, se siguen diciendo cristianos porque mi familia era cristiana, pero no conocen a Dios. Y así llegamos hasta Nicodemo y así está el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús viene, esta gente tiene teología, tienen toda una cultura como pueblo de Dios, pero no tienen a Dios. Y Juan lo dice de esta manera en el capítulo 1, sin mucho rodeo. Dice en el versículo 11, a los suyos vino, dice Juan, y los suyos no le recibieron. Y este es el punto del evangelio, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es el énfasis de Juan. Si tú quieres ser verdaderamente un hijo de Dios, tú tienes que creer en Jesús el Mesías, en el Hijo de Dios. No importa cuánta religión tengas, cuánta teología tengas, cuántos grados doctorales tengas en teología. Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Y este hombre es incapaz de reconocer las limitaciones de su propia teología, de su propia religiosidad. Y muchas veces nos pasa que somos incapaces de reconocer las limitaciones de nuestra propia moralidad, de nuestras propias fuerzas. Nos creemos la gran cosa cuando todo lo que está a nuestro alrededor nos limita constantemente. Y posiblemente Nicodemo ve esta enseñanza como una amenaza a lo que él cree. Y se apega no a Cristo y su revelación, se apega a su creencia, a cualquier precio, cuando lo que necesita es
soltar todo eso y abrazar a Cristo. Mira, no sé cómo tú viniste esta mañana, cuáles son las cosas que están tan fuertes en ti, las cosas que están tan apegadas, aquellas cosas que si te las quitan como que te mueres. Pero realmente lo que necesitamos hoy es soltar toda nuestra moralidad, nuestra religiosidad, todos esos mantos que nos hemos puesto y hemos construido nuestra identidad, y agarrar a Cristo para que Él nos salve y nos dé una verdadera identidad y ponga en nuestros corazones un verdadero propósito. Entonces Jesús, que tiene compasión de Nicodemo, le dice en el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y continúa el Señor diciéndole, mira Nicodemo, el que nace de la carne sigue siendo carne, no importa. Hay un dicho que dice, aunque el mono se vista como de seda, mono se queda, ¿verdad? Jesús le dice, mira, no importa cuántas capas de religión tengas, no importa cuánta teología tengas, nada de eso puede salvarte. No importa cuántas buenas obras has hecho. Alguno de ustedes puede decir, no pastor, yo no soy tan malo como alguna gente que hay por ahí, que esa sí se merece en el infierno, ¿eh? O sea, hay gente, esa vecina que echa agua sucia, esa gente, a veces decimos esa gentuza, ¿eh? Lo que Jesús está diciendo, mira Nicodemo, tú naciste de la carne, y lo que es nacido de la carne, no importa si eres israelita, circuncidado, si eres de la tribu más cual o tal, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, mira el viento, versículo 8, sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si alguno de ustedes que son cristianos se da la oportunidad ahora de dar su testimonio, y la pregunta que te hago es, ¿cómo llegaste a la fe? Yo estoy convencido de que el 100% de ustedes dice, no sé cómo. Yo lo que sé es que yo de pronto empecé a creer. Yo era un ateo, yo rompía los tratados y de pronto llegué a un punto que empecé a creer y no puedo explicar científicamente cómo sucedió eso. Dice Jesús que nadie puede explicarlo. El viento sopla ¿cómo? Que es el Espíritu, de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús le está enseñando a Nicodemo que el reino de Dios no es un lugar físico, sino que pertenece a la esfera del Espíritu. Y para ver y entrar a este reino, la regeneración espiritual, el nuevo nacimiento, es una necesidad inmediata. Entonces, en el versículo 9, ya Nicodemo no se está riendo, ni es sarcástico. Nicodemo tiene una duda sincera en el versículo 9. Y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y yo espero que tú en esta tarde puedas pensar en esta verdad. Y quizás no ahora, te voy a pedir que levantes la mano, ni que vengas al frente. Yo espero que tú, en una conversación con el Señor, en algún momento de tu vida, puedas decirle al Señor, Señor, yo quiero ser salvo. ¿Cómo puedo ser salvo? Y estoy convencido de que no saldrás después de esa conversación igual. Porque el Señor dice que todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. El que le sigue a Él tendrá la luz de la vida y nunca más andará en tinieblas. Y no quiero que me malinterpreten. No significa que a partir de ese momento en tu casa no se va a ir más la luz. Estamos hablando de la luz espiritual. En ese momento tus ojos van a ser abiertos a la verdad. Y a pesar de que haya apagón, y posiblemente vaya más apagones, este mundo va de mal en peor, pero tu vida irá de bien en mejor, en el sentido espiritual. Porque Jesús convierte toda la vanidad de este mundo a la luz de la eternidad, en la roca, el propósito eterno sobre el cual tu vida puede ser edificada.
Nicodemo hace una buena pregunta. ¿Cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dice, acabáramos, Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mira, Nicodemo, tú debes haber sabido estas cosas. ¿Se dan cuenta el daño que podemos hacer a nuestros hijos cuando le enseñamos religión cristiana y no le enseñamos a Cristo? Cuando nuestra educación, en vez de estar fomentada en revelar a través de la Escritura al Señor, que ellos puedan, uno, conocer al Señor, naciendo de nuevo, de verdad. Dos, que ellos puedan entonces recibir el carácter del Señor y que ellos crezcan como hombres y mujeres de Dios, donde el carácter de Cristo está siendo formado en ellos. Y tres, que ellos sean verdaderamente guardados del mal porque tienen al Señor. Este es el propósito de la palabra. Esta es la responsabilidad de los padres a sus hijos. Pero si le enseñamos simplemente una educación moralista donde lo que nos importa es la conducta, un cristiano se viste así, un cristiano no puede hacer esto, un cristiano no habla de esa forma, un cristiano no puede comer con la boca llena. Les estaremos haciendo creer que si siguen ciertos patrones van a ser cristianos o que eso significa ser cristiano cuando eso no tiene nada que ver con cristianismo. Eso se llama legalismo y religión farisea. Lo que la persona necesita escuchar es el mensaje de la palabra, que no te controla de afuera hacia adentro, como los métodos y las reglas para controlar la conducta, sino que te controla y te conquista de adentro hacia afuera, que alcanza tu corazón, que te transforma para que puedas entonces vivir una vida verdaderamente en libertad. Una vida verdaderamente plena, verdaderamente próspera en lo espiritual, donde nada ni nadie puede entonces hacer de ti un monigote, ni Satanás, ni sus demonios, ni la cultura, ni este mundo, porque tú eres un hombre y una mujer libre en el Señor, y eso es lo que necesitamos. El Evangelio, dice la palabra, nos hace verdaderamente libres. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Hay muchos entonces antecedentes que Nicodemo debía haber sabido y que debía haber enseñado a Israel. Cuando Jesús llegaba a Israel y se encarnó y vino a este mundo, los israelitas debieron haber caído postrados para recibir al rey que viene. Y no lo conocían. Hermanos, y puede pasarnos a nosotros igualmente como cristianos. El Señor puede venir y no lo conocemos. Ni siquiera se parece al Jesús que nos han enseñado en las iglesias. Porque pensábamos que era un Jesús terapeuta, un Jesús gerente de empresa, un Jesús que prospera la vida de las personas, un Jesús que hace fluir poder para hacer señales o tener muchas riquezas materiales. Y ese no es el Evangelio. Nicodemo, tú debiste haber conocido eso. Hay muchos antecedentes en el Antiguo Testamento que se refieren a esto. Por ejemplo, Ezequiel, capítulo 36. Habla de la renovación, donde Dios, al final de los tiempos, con la venida del Mesías, cambiaría los corazones de su pueblo. Y esta renovación involucra regeneración o volver a crear a los individuos en el espíritu. No es automático, es lo que Jesús está diciendo, para todos los judíos. Mira, Jesús está dejando claro aquí que Él no trae una nueva doctrina. Por eso le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Esto no es una nueva doctrina, Nicodemo. Esto no es una nueva enseñanza. Este es el cumplimiento de la enseñanza del Antiguo Testamento. ¿No sabes esto? Es una pregunta retórica. ¿Te acuerdas en el capítulo 3 de Génesis, cuando Adán y Eva caen y se esconden? Jesús, Dios mismo, viene a ellos, se les acerca y les dice, ¿dónde estás tú? Y después le dice, ¿cómo sabes que estás desnudo? ¿Comiste del árbol? Ahora Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Dónde estás, Nicodemo? En el verso 11 dice el Señor, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Nicodemo, si te he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creeréis si te dijere las celestiales?
Mira, Nicodemo, nadie ha subido al cielo. Nadie estuvo antes de que el mundo fuera en la conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, planificando la redención. ¿Cómo tú puedes, si no sabes las cosas que se han revelado y lo que va a ocurrir en la vida de las personas por el poder de Dios, que va a irrumpir en la historia de una forma tremenda para cambiar corazones, renovar vidas, reconstruir, hacer su reino? Si no sabes estas cosas que han sido reveladas, ¿cómo creerías si te hablo de lo que sucedió en el cielo antes de que toda la existencia ocurriera? Nicodemo, nadie estuvo ahí, sino el que descendió del cielo. Yo estuve ahí, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y entonces, ahora, al decirle esto, Jesús va a evocar un pasaje importante del Antiguo Testamento. Jesús, que ha venido del cielo y habla con autoridad acerca de las cosas celestiales. El que está autorizado para hablar precisamente de esto, de la necesidad humana. El que tiene el poder, la capacidad para salvar a todo aquel que en él cree. Para desligarlo, para liberarlo del reino de este mundo y del reino de Satanás y las ataduras del pecado. Ahora le va a decir a Nicodemo algo muy importante, y yo espero que en esta tarde sea también muy importante para ti. Dice el versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te acuerdas del pasaje? Números capítulo 21. El pueblo de Israel había salido del cautiverio de Egipto. Y habían ahora del lado allá del mar, en el desierto, habían murmurado y habían pecado contra Dios. Y lo que está haciendo ahora Jesús es sencillamente predicándole el evangelio a Nicodemo desde el pasaje de Números 21. Y lo que le está diciendo el Señor es: ¿recuerdas, Nicodemo, que vino un juicio de Dios y las serpientes estaban picando a los israelitas? Moisés intercedió delante de Dios y Dios le dijo: pon una vara, una serpiente, levántala, y todo aquel que mire, después que le pique la serpiente, todo aquel que mire la serpiente en la vara, ¿qué le pasará? Se sanará. Por cierto, el símbolo de la Cruz Roja Internacional es una vara con una serpiente. No es por gusto, ¿eh? Ahora, es interesante que cuando sucedió aquel evento de Moisés tenía que levantar la vara, y cuando a un israelita le picara la serpiente, antes de morir, debía mirar a la serpiente de Moisés y ser ¿qué? Sanado. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo: mira, tú también has sido mordido por la serpiente como toda la raza humana. Y ahora Dios envió a su Hijo para ser levantado en este mundo como esa vara y esa serpiente de bronce. Pero más que una serpiente que apuntaba a algo más grande, yo mismo, Jesús, va a ser levantado, ¿dónde? En una cruz. Y por eso hoy celebramos este viernes de forma especial, porque el Señor Jesucristo fue dado por el Padre, el Rey de Dios, no para sentarse en un trono y dominar de forma déspota y demagoga a los seres humanos, sino que el Hijo de Dios vino como un cordero, vino como un sacrificio para ser crucificado en una cruz. ¿Saben para qué? Para que todo ser humano que ha sido picado por la serpiente desde Génesis capítulo 3 y tiene el veneno del pecado circulando en su sangre,
Y no puede desligarse de ese veneno por más que lo intente. Aunque se haga un trasplante de sangre, seguirá lidiando con la codicia, con la envidia, con el descontento, con la tristeza, con el sufrimiento. Para que todo ser humano que mire a esa cruz y mire al Señor Jesucristo y ponga su fe en Él, ¿sabes qué? En ese momento el poder del pecado que circula en tu ADN es deshecho por la sangre preciosa de Jesucristo. Versículo 16, quizás el más conocido de todo el Nuevo Testamento, por suerte o por desgracia para algunos. Dice entonces el Señor: porque de tal manera, Nicodemo, amó Dios al mundo. ¡Wow! Y es como un amor que se pierde en el infinito. Porque si tú eres franco y honesto, tú sabes en esta tarde que tú no mereces el amor de Dios. Que tú has pecado contra Él, que has hecho lo malo, incluso siendo cristiano. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, Nicodemo, no solamente a Israel, no solamente a los israelitas circuncidados al octavo día, sino que hay un plan de redención que es para toda la raza humana, Nicodemo. Y gracias a Dios por esto, mis hermanos, porque hoy estamos predicando este glorioso evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y eso incluye a Cuba, a los gentiles cubanos, algunos dirán a los zarapastrosos cubanos. Porque es triste a veces, pero pensamos que somos como lo último ya, ¿no? O sea, ¿quién quiere ser cubano? La gente de Estados Unidos a la semana ya está hablando como si fuera americano, ya se cree americano. Si se va para Colombia, habla como un colombiano. Mira, gracias a Dios que somos cubanos, porque Dios nos amó como cubanos y envió a su Hijo a este mundo y lo envió a Cuba para que todo cubano que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que cuidado, no te disfraces de otro país, porque a lo mejor era para un cubano y te lo perdiste porque está disfrazado de colombiano o cosas de esas. Es un chiste, ¿no? Hermano, el punto de este pasaje, el comentario que está haciendo Juan, lo que está diciendo Juan aquí, es que hay un plan de redención. Y en esta hora, en esta tarde, en esta noche, si tú estás aquí y tú pones tu mirada y levantas tu mirada a esa cruz, a aquel que murió en la cruz, y no está en la cruz, porque al tercer día resucitó y está ahora sentado a la diestra del Padre con poder, reinando en el poder de su resurrección, y ha enviado a su Espíritu para predicar este glorioso evangelio, para que todo aquel que crea en esa cruz y la sombra de esa cruz de hace 2000 años sea sobre ti y tú puedas refugiarte bajo las alas de este gran Dios. Dice la palabra acá: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué clase de vida nos daremos en el cielo, mis hermanos? ¿Qué clase de vida? Vida eterna. Y yo pienso que tú no creas que tú vas a estar en el cielo tocando un arpa por toda la eternidad. No. Es una clase de vida totalmente diferente. Es una clase de vida que nadie ha experimentado. Solamente los que nacen de nuevo, Nicodemo. Solamente aquellos que han nacido de nuevo pueden saber lo que significa nacer de nuevo. Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? Tienes que nacer de nuevo. Tú no puedes hacerlo. El Espíritu lo hace. ¿Qué tienes que hacer? Mira a Cristo, míralo a Él. Mira a aquel que será levantado. Y cuando nazcas de nuevo, vas a saber qué significa nacer de nuevo. A través de la muerte de Cristo, el Padre va a hacer el juicio que este mundo va a enfrentar por su pecado. Lo que está diciendo Jesús es que en la cruz del Calvario, fíjense en el versículo 17 lo que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mira,
Él pudo haber enviado a su Hijo, la imagen misma de su sustancia, para que todo ser humano, al ser comparado con el verdadero Adán, con el verdadero Hijo de Dios, con aquel de que la raza humana es un reflejo, cuando ese hombre se para en este mundo, el único ser humano que caminó sin pecado después de Adán, el único ser humano que amó con todo su corazón, su mente y sus fuerzas al Padre, aquel que amó al prójimo como a sí mismo, muriendo por nosotros en la cruz, la muerte que nosotros necesitábamos morir. Pero imagínate que ese Hijo de Dios, si hubiese venido solamente al ser presente en este mundo con el resplandor de su gloria que vio Juan en Apocalipsis capítulo 1, si ese Hijo hubiera venido para condenar, todos hubiésemos sido fulminados por el aliento de su voz, por su presencia solamente. Pero Él vino como ser humano y se autolimitó y no mostró esa gloria, porque Él como ser humano iba a ser un cordero inmolado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo al mundo a condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? El que en Él cree. Verso 18. ¿En qué tú crees? ¿En qué tú crees en esta tarde? ¿En qué tú crees? ¿Crees que el mundo va a ir mejor? ¿Que las MIPYME van a solucionar el problema de Cuba? ¿Que si te llega tal o cual trámite ya todo va a estar bien? Déjame decirte que hay uno nuevo. Y pronto veré menos. Y vamos envejeciendo. Y el mundo pasa. Y el cielo y la tierra pasan. Pero solamente los que hacen la voluntad del Padre permanecerán para siempre. Hoy estás aquí escuchando esto. Mañana ni sabes dónde vas a estar. Mañana ni sabes qué te va a pasar. No sabes qué noticia vas a recibir. Pero hoy estás aquí. Como Nicodemo estaba ahí en ese momento, escuchando esta verdad. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿Cómo vas a responder a esta realidad? De tal manera, es un amor inmesurable, inagotable. Este amor de Dios por su pueblo. Todo aquel de toda raza, mujer, hombre, blanco, negro, todo aquel que en Él cree tendrá la vida eterna. Este es el propósito de Juan. Este es el propósito por el cual Juan escribe. Este es el propósito por el cual nos reunimos en esta tarde. Este es el propósito por el cual la palabra está siendo predicada. ¿Por qué hacemos un esfuerzo? ¿Por qué compramos una planta? ¿Por qué tenemos electricidad ahora aquí? Para escuchar esta verdad. No porque somos bonitos, no para ser mejores que otros. Porque necesitamos, este mundo necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Dice el versículo siguiente. En el 18 mismo dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice el texto? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Hijo del Hombre representa salvación, redención, amor, vida, luz, verdad, en un mundo lleno de odio, oscuridad, muerte y error. Sí, no es casualidad que estén rotas las termoeléctricas. No es casualidad. Este es un mundo en tinieblas. Tú lo puedes maquillar todo lo que tú quieras. Pero cuando quitas el papel celofán, lo que hay es corrupción. Cuando abres la ventana en la mañana, te das cuenta que este mundo está en ruinas. Cuando escuchas la gritería, el reggaetón, tú te das cuenta que este mundo no funciona como debería funcionar, seamos sinceros. Cuando miramos nuestro propio corazón, nos damos cuenta que este mundo y mi corazón no funciona como debería funcionar. Un mundo lleno de oscuridad, de terror, de tristezas, de inseguridad, de desconcierto, de ignorancia. Y debido a esto, los hombres y las mujeres deben determinar quiénes contarán con su lealtad y exponerse a sí mismos por lo que en realidad son. ¿Quién es tu rey? ¿A quién le has entregado tu lealtad? La verdad es que por causa de la mordida de la serpiente, todos le entregamos nuestra lealtad al pecado. Pero ahora está diciendo el Señor, el que en Él cree no va a ser condenado. Quita tu lealtad de todo aquello que le has puesto y ponla en el Rey verdadero, en el único Dios verdadero. Deja de adorar ídolos paganos que no satisfacen. Deja de poner tu lealtad y tu fe en cosas que no te van a salvar. Y pon tu fe y tu lealtad ahora en el único que puede traer salvación, en el único que puede abrazar tu corazón y tu alma y traerte a una verdadera, eterna, total, completa satisfacción perenne. Hazlo. Porque esta es la condenación, dice el verso 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? El Hijo de Dios.
Y el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, vino a este mundo, caminó en este mundo. Pero, dice el verso, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La luz vino al mundo, mis hermanos. Lo que decíamos en Juan capítulo 1. No solamente los suyos del capítulo 1, Israel, sino los hombres, la raza humana en sentido general. Porque no solamente fueron los judíos, sino que los romanos, Pilatos, todos se volvieron uno para crucificar al Hijo del Hombre. La raza humana. Pero Él vino al mundo y tiene el poder ahora, porque en la cruz del Calvario Él clamó al Padre y dijo: Padre, perdónalos, que no saben lo que están haciendo. Tiene el poder ahora de salvar a los que vienen a la luz. Si tú me escuchas en esta noche y aún tú no has hecho lo que se llama una decisión por el Señor, que creemos que es que el Espíritu de Dios está inquietando a través de su palabra, y no estás en esta noche sentado por gusto, no sé quién te invitó, pero en esta noche hay algo que te habla desde adentro, algo que te llama, una voz que no puedes controlar, un sentimiento, un sentido, algo que nunca habías experimentado. El Hijo del Hombre, a través del Espíritu, el mismísimo Dios, está hablando a tu corazón, y todo aquel que viene a la luz puede estar seguro de que Él tiene el poder de salvarte. No aprovechar la fe en Él es rechazarle. Y lo que dice Juan es incurrir en condenación. La ira de Dios permanece sobre todo aquel que simplemente rechaza creer en su Hijo. Si tuvieras la oportunidad de nacer de nuevo, ¿qué cambiarías? Así comenzamos, ¿verdad? Si tuviéramos la oportunidad de nacer de nuevo, ¿qué cosas harías diferente? Si tuvieras la posibilidad de empezar nuevamente, ¿qué harías con tu vida? ¿Qué cosas cambiarías? Déjame decirte que posiblemente en tu carne todas esas ideas sin Cristo son nada. En tu carne la verdad es que si nacieras de nuevo hoy, harías exactamente lo mismo que has hecho: pecar. Pero si nacemos de nuevo en Cristo, y dice la palabra que Él vino para hacer nuevas todas las cosas, porque en Cristo somos hechos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él puede hacer que tengamos hoy un nuevo corazón, una vida eterna, una vida de categoría superior. La ira de Dios se manifestará un día a este mundo. No importa si eres joven, si eres viejo, todos nos encontraremos un día de frente al Creador. Jesús le predicó a un judío sin esperanza, que creía que era un hijo de Dios y parte del reino de Dios. Y simplemente este hombre, Nicodemo, estaba condenado por su incredulidad, vestida de teología y de religión. Hermanos, necesitamos escuchar este poderoso, glorioso evangelio y predicar este evangelio a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo. Solo Dios, no la cultura, no la religión, no la teología, no la iglesia en sí misma, porque la iglesia simplemente es el lugar a través del cual se manifiesta este mensaje poderoso, y personas como tú y como yo, y si tú eres cristiano, personas que Dios ha sacado de las tinieblas y que ahora reflejan la maravillosa gracia, no es que seamos mejores, simplemente que esa gracia de Dios se ha manifestado a través de nosotros. ¿Entiendes? Esta noche quiero que te vayas con esta idea. ¿Cómo puede una persona ser salva y lo que significa ser salvo?
que no es empezar a ser el próspero, que todo me va a ir bien, que voy a encontrar la pareja que no había encontrado, sino que la promesa del Evangelio es que todo aquel que en Él cree, Jesucristo, no se perderá en el infierno por toda la eternidad, sino que tendrá vida eterna para siempre con Dios. Y esta es la gran promesa del Evangelio. No quiero que nadie se vaya aquí pensando, si acepto a Jesucristo hoy, finalmente dejaré de ser soltero, finalmente dejaré de ser próspero, ya más nunca me enfermaré. Es como una vacuna anti-COVID, no, anti todas las enfermedades. No, la gran promesa del Evangelio es que si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo hoy y pones tu mirada en Él, Él tiene el poder para sacar del centro y del fondo de tu corazón todos los residuos y el poder de contaminación del virus más letal que es el pecado que ha azotado a la raza humana. Él tiene el poder de salvarte y en Él hay una promesa de que cuando no estés más en este mundo estarás con Él y después estaremos todo el pueblo de Dios con Él por toda la eternidad. En la nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva, donde no hará falta sol porque Él mismo alumbrará a su pueblo. Hermanos, prediquemos del amor de Dios a toda criatura y confiemos en la poderosa obra del Espíritu Santo. ¿Vieron que se fue la luz? En el cielo no se irá más la luz. Estaremos con Él por toda la eternidad. En Cristo hay un mejor reino, un mejor gobierno, un mejor país, un mejor lugar, una gran salvación. Nada ni nadie de este mundo puede hacerlo. Déjame orar. Y si en esta noche hay alguna persona en este lugar que aún realmente no está como Nicodemo haciendo preguntas, acércate a los pastores. Ahí está el pastor Liván. Acércate a mí, acércate a algún líder de la iglesia. Sigue preguntando. No dejes de venir el próximo domingo. No dejes de escuchar este mensaje. No dejes de escuchar el Evangelio, porque tú necesitas escucharlo. Necesitas escucharlo y creerlo. Necesitas creerlo y vivirlo para que realmente seas salvo y seas santo delante de Dios. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este evangelio predicado. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, sin Dios, sin esperanza, en este mundo, creyéndonos la gran cosa, pero simplemente en tinieblas, tú enviaste a tu Hijo. Y tu Hijo un día, en el poder del Espíritu, se paró como junto a Lázaro en la tumba y dijo cuando estábamos ahí en el cementerio de este mundo, vestidos de moralidad, de religión o simplemente sin reglas, viviendo cualquier tipo de existencia que no se puede llamar vida. Y dijiste ahí en la tumba de ese cementerio donde nos encontraste, ven fuera por el poder de tu palabra. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo te ruego, oh Señor, por los méritos de Cristo, por la sangre del Calvario, que tu Espíritu sople tu palabra en esta noche, quebrante los duros corazones, destruya los muros, quite las piedras y que el muerto resucita y venga afuera en el nombre de Cristo. Con la certeza de que todo aquel que cree en el Hijo no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Danos una gran cosecha en esta ciudad, en este lugar, mucho fruto espiritual. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.